Listo. Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar la cuarta clase del curso de lógica y lo que veríamos hoy sería el comienzo de la lógica matemática, llamada de distintos modos. Puede ser lógica proposicional, puede ser lógica matemática, puede ser lógica, algunos llaman logística. ¿Bien? De última, estamos hablando de lo mismo, sería aquella parte de la lógica que ha sido reformulada en el siglo XIX por Boole y por Frege, que hemos visto en la primera clase, y se llama lógica matemática porque ha sido una idea que ha sido por primera vez planteada con Leibniz, que consistía en matematizar la lógica, o sea, pasar estructuras y operaciones de la matemática a la lógica, y con eso se enriquece muchísimo los cálculos lógicos, como vamos a ver. Esta lógica, entonces, la lógica matemática, contiene una parte que se llama lógica proposicional, que es una parte de esta lógica matemática, y la otra se llama lógica cuantificacional. La diferencia es que en la lógica proposicional la lógica es sobre proposiciones, o sea, cómo las proposiciones se enlazan entre ellas y cómo se arma un razonamiento, pero a base de proposiciones. En cambio, cuando veamos la lógica cuantificacional, vamos a meternos dentro de la proposición para tratar de nuevo los términos, algo parecido a lo que hacemos con silogística en Aristóteles. ¿Bien? Nada más que Frege lo que hace es reformular otra vez la lógica de Aristóteles con una nueva simbolización y con unas nuevas formas de encarar este tema. Entonces, para hacer una diferencia, la lógica proposicional es lo que vamos a ver en una clase y la que viene, y la mitad de la que viene, y la mitad de la que viene más la que viene, sería la sexta. Veríamos lógica cuantificacional para cerrar. Y nos quedarían las últimas dos sobre falacias lógicas. Entonces, lo que veríamos sería lógica matemática. Aquí hay dos cosas que remarcar. Uno, a partir de aquí en adelante no vamos a tener más en la lógica palabras ordinarias, digamos, del lenguaje vulgar, sino que todos van a ser símbolos. Por eso que también a veces se llama lógica simbólica. ¿Por qué? Por lo que dijimos en la primera clase, que es que los símbolos nos ayudan a nosotros a entender mejor la lógica, ya que los símbolos son justamente signos que no tienen más que una sintaxis, no hay semántica, y que esa sintaxis es lo que nos interesa a nosotros, porque la lógica es una lógica de formas, como he dicho muchas veces, no de contenido. Por lo tanto, hay que eliminar las palabras del lenguaje ordinario y trabajar con símbolos. Y los símbolos van a representar algunas veces proposiciones, otras veces términos, ¿bien? Pero la idea es que sea solamente el trabajo de símbolos y con fórmulas lógicas, nada más. Por eso se llama lógica simbólica también a esta parte. Eso es por un lado. Por otro lado, hay una diferencia grande entre el lenguaje simbólico, el lenguaje de la lógica, y el lenguaje ordinario. ¿Por qué? Porque la lógica, así como el lenguaje de la ciencia, es un lenguaje que tiene que ser exacto. Es un lenguaje que no puede ser polisémico, sino que tiene que ser unívoco, tiene que tener un solo sentido, no puede significar varias cosas. Justamente para hacer ciencia, y algunos dicen, eso puede ser discutible, para hacer filosofía, necesitamos un lenguaje que sea unívoco, porque si no empezamos a mezclar sentidos y ahí no podemos hacer lógica. Dejamos la discusión de si la filosofía debe o no debe tener un lenguaje exacto para otra ocasión, pero la lógica seguro que es así. La lógica debe tener un lenguaje exacto, igual que la ciencia. Por lo tanto, ambigüedades del lenguaje ordinario no van a aparecer en lógica. Eso no significa que no puedan discutirse cómo deben plantearse ciertas fórmulas si tenemos un lenguaje ordinario, o sea, cómo pasar del lenguaje ordinario al lenguaje lógico. Hay muchos problemas justamente por esto, que en el lenguaje ordinario se dicen de muchos sentidos algunos términos, o las expresiones tienen giros, o las expresiones no significan lo mismo de acuerdo a la pragmática, o sea, el uso que se
Entonces, pasar de un lenguaje ordinario al lógico es más difícil que al revés, porque partiendo de las fórmulas nadie se equivoca, pero partiendo del lenguaje ordinario a veces no sabemos cómo trasladarlo al lenguaje lógico. Entonces, todo eso va a desaparecer en la lógica, y cuando hablemos de cosas como disyunciones o condicionales y demás, vamos a fijarlo de un solo modo y eso va a quedar para siempre. Ahora, si eso corresponde o no a la formulación del lenguaje ordinario, a veces va a corresponder y a veces no va a corresponder. Lo que nos interesa a nosotros es que esté bien delimitado qué es un condicional, qué es una disyunción, y con eso es suficiente. Es más, se ha probado que haciendo eso, por ejemplo, en matemática, funciona perfectamente. No necesitamos más que hacer exacto el lenguaje, formalizarlo de un modo tal que solamente significa una cosa, y con eso funciona en matemática y en ciencia. Pero como les digo, no funciona para el lenguaje ordinario. Entonces, cuando hagamos filosofía del lenguaje ordinario, la lógica es una parte de eso. No va a servir porque hay otras partes que son pragmáticas, que tienen que ver con el uso de eso. Así que vamos a analizar cómo en el lenguaje ordinario las distintas fórmulas se van cambiando de sentido, pero vamos a precisar el único sentido que va a tener en las fórmulas lógicas. Así que esa diferencia entre un lenguaje y otro tipo de lenguaje. Bien, lo que vamos a hacer a continuación sería entonces empezar por definir algunas cuestiones. Por ejemplo, ya hemos visto que era el enunciado, ¿verdad? Ahora, en la lógica matemática hay dos tipos de enunciado posibles. Hay un enunciado que se llama enunciado simple o atómico, y hay otro tipo de enunciado para el que llamamos compuesto o molecular. Entonces, sea simple o sea compuesto, a veces van a encontrarlo con atómicos o moleculares. Entonces, hay dos formas posibles de enunciado. Lo que hay que entender es que en la lógica matemática, lo que se llama el razonamiento o el argumento es un enunciado. Ahora, también es un enunciado simple. Por lo cual, un enunciado está formado por enunciados. Si yo tengo algo como, por ejemplo, P y Q, esto es un enunciado. Está formado, a su vez, por dos enunciados, ¿bien? Pero ambos son enunciados. Eso primero hay que entenderlo. Esto es un tipo de formulación que llamamos enunciados. Pero en este caso, este enunciado está formado por otros dos. Están adentro, P y Q. Por eso hablamos de enunciados simples y enunciados compuestos. El problema aquí es la definición. En varios libros van a encontrar algunas veces equívocos con respecto a esto. Hay ciertos libros que cuando definen enunciado molecular dicen que son enunciados que están compuestos por dos o más enunciados atómicos. Bien, pero esa definición no es cierta o no es exacta porque hay un enunciado que está formado por un solo, o mejor dicho, se presta confusión con el tema de la negación. Porque ustedes van a ver que en la negación van a ver un solo enunciado, por lo tanto, decir que está formado por dos o más atómicos no es cierto, porque por lo menos es confuso. Entonces hay otras mejores definiciones. Por ejemplo, Coppi lo define de un modo que me parece que es correcto, pero que es también difícil. Coppi dice que el enunciado compuesto es un enunciado que está formado por otro enunciado distinto de sí mismo. Esa es la definición de Coppi. Es confusa. No porque no sea verdadera, sino que es difícil de darse cuenta. Pero ahora lo vamos a tratar de explicitar mejor. Pero Coppi dice, un enunciado compuesto es un enunciado que está compuesto de otro enunciado distinto de sí mismo. ¿Dicho Popper o Coppi? Coppi. Coppi. Coppi, la introducción a la lógica. Irving Coppi.
Bien. Ahora, cuando copy dice eso, ¿qué está queriendo decir? Por ejemplo, si esto es un enunciado, la definición dice un enunciado compuesto es un enunciado que está formado por otro enunciado distinto de sí mismo. Si esto es un enunciado, nos damos cuenta que aquí hay dos enunciados distintos, ¿bien? De este total, por lo tanto la definición se aplica. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de enunciado? Que es lo que se llama una negación. Si le aplicamos la misma definición, también da. ¿Por qué? Porque este enunciado completo está formado por un enunciado distinto de sí mismo, que es P. ¿Está bien? Entonces, la definición es correcta. ¿Por qué? Porque dice que es un enunciado que está formado por un enunciado distinto de sí mismo. En este caso, el enunciado distinto es P. Pero yo he visto que este tipo de formulación a veces originan como confusiones o como que no es la mejor definición que uno puede tener, porque si bien se entienden, pero pasado un tiempo se le olvida o se vuelve a ser confuso. Entonces, yo prefiero usar una definición que me gusta a mí, que la formulé de acuerdo a todas estas definiciones anteriores, que me parece más simple y que se explica mejor, que es la siguiente. Un enunciado compuesto es un enunciado que contiene al menos un conector lógico. Bien. Entonces, un enunciado compuesto sería un enunciado que contiene al menos un conector lógico. Y con eso me parece que es más simple, porque si van a este tipo de enunciado, aquí tienen el conector lógico ustedes, y si van a este, lo tienen aquí. Entonces los dos son enunciados compuestos. Bien. ¿Cuál sería el justificativo para que una negación de una proposición atómica tenga que entrar en la definición de composición compuesta de enunciado compuesto? Porque en lógica y matemática se trabaja con proposiciones, y estas proposiciones, cuando se deben unir con otras, o sea, cuando hacen una conjunción, tienen que tener algo que las una, ¿verdad? Eso que las une son los conectores lógicos. La idea es que la negación sea un conector lógico, porque todas las proposiciones son afirmativas, en realidad. Se parte de proposiciones afirmativas. Una proposición negativa ya es una proposición negada. Entonces, al ser negada necesitamos de otro símbolo. Bien, seguro que la niegue. base antes que ha cambiado no hay. Es partir de decir, no es cierto que tal cosa, siendo una proposición atómica. No puede ser que era una atómica que la negada, entonces al revés. Exactamente, era una atómica que ha sido negada, y la negación es un símbolo que se debe poner, digamos, un símbolo que debe dar cuenta de esto, y al poner el símbolo te das cuenta que son conectores, porque simplemente lo que hace el símbolo no tiene significado en sí mismo, lo que hace es solamente unir otra proposición. En el caso de la negación, la proposición anterior era P, entonces la nueva es no P. Con lo cual, los conectores no tienen significado en sí mismos, no tienen ningún significado. En cambio, la P, la proposición sí lo tiene. Y recordemos que P está en lugar de una proposición, ¿no? Entonces, la idea es que tiene un significado en sí mismo. Para hacer lógica, no lo necesitamos, porque la lógica no es semántica, la lógica es pura sintaxis. Pero cuando interpretamos las proposiciones, o sea, cuando reemplazamos la letra proposicional por una proposición escrita, ahí tiene sentido. En cambio, y o no tienen ningún sentido, son como los signos en matemáticas, digamos. Son lo que llaman constantes, pero que no tienen sentido en sí mismos. Entonces, la idea es que la lógica proposicional parte siempre de afirmaciones y solo de afirmaciones. Si yo quiero negar una afirmación, tengo un nuevo enunciado, que es el mismo enunciado, pero negado. Ahora, antes de ir a cómo se estructura la lógica matemática, tenemos que pensar lo siguiente. Al formar un enunciado compuesto, los valores que da
de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. ¿Bien? Eso tiene sentido porque, otra vez, la lógica es solamente forma. Entonces, lo que digan las proposiciones a mí no me importa, solamente me importa una característica, es si son verdaderas o si son falsas. Y con eso es suficiente para llegar a la verdad o a la falsedad del enunciado compuesto. Entonces, todo enunciado compuesto, su verdad y su falsedad, o sea, sus valores de verdad, dependen de los valores de verdad de las proposiciones que la forman o que la componen. Y con eso vamos a trabajar siempre dentro del ámbito de la fórmula y no vamos a ir afuera de ella. Entonces, eso tiene que quedar claro. Los valores de verdad del enunciado compuesto dependen de los valores de verdad de las proposiciones o de los enunciados que lo componen. Ahora sí, yo he puesto aquí ya algunas letras como estas, que vamos a ampliarlas, que son letras minúsculas a partir de la P. Estas letras se llaman de diversos modos. Pueden ser llamadas como letras enunciativas, que en realidad son variables, pero se pueden llamar letras enunciativas. Vamos a llamarlas así, letras enunciativas. Algunos lo llaman letras proposicionales o variables proposicionales. Porque estas letras, estas variables, están en lugar de la proposición. Recordemos que la proposición es lo que se piensa en el juicio, ¿no? También puede estar, si hablamos de enunciados, son letras que están en lugar del enunciado. Listo. Con eso es suficiente. Son letras enunciativas. Y después, en lógica se trabaja, además de las letras enunciativas, con los conectores lógicos, que son justamente lo que van a permitir enlazar las proposiciones. Se llaman conectores lógicos, también lo vamos a ver. Y también se trabaja con signos de puntuación, o sea, paréntesis, corchetes, llaves. Y todos esos signos son signos que son prestados o traídos de la matemática. O sea que si algo se acuerdan de operaciones aritméticas, por ejemplo, con paréntesis, corchetes y llaves, lo mismo va a ser aplicado a las fórmulas lógicas. Entonces trabajamos con letras enunciativas, con conectores lógicos y con los signos de puntuación. Y con eso es suficiente, por lo menos para esta parte de la lógica de proposición. Acuérdense que las letras enunciativas son minúsculas. La P aquí es rara porque si no tenemos renglón no podemos saber si es un punto mayor, pero bueno, saben que siempre es minúsculo. Las otras son claritas que son minúsculas. Si ponemos P, estamos simbolizando el primer enunciado. Si aparece Q, nos damos cuenta inmediatamente que hay un segundo enunciado. ¿Bien? Y así con las otras que vienen. Ahora, ¿qué tipo de enlace podemos hacer con los enunciados? Bueno, los enlaces que podemos hacer se llaman en general conjunciones. ¿Bien? Pero hay una en particular a la que se le llama conjunción, pero en general todo es una conjunción, porque una conjunción es un enlace de proposición o de enunciado. ¿Bien? Todas son conjunciones, pero dentro de la lógica, como otra vez dijimos, tenemos que ser bien exactos y claros. Un tipo de enlace le vamos a llamar conjunción y a los otros de otro modo. Pero en general, si van incluso a la lengua, o sea, al estudio de la sintaxis en la lengua, se le llama conjunciones a todos los enlaces posibles entre oraciones. Entonces, vamos a comenzar con lo más simple, que tiene que ver con la negación. La negación, entonces, es un enunciado compuesto, ¿bien? Y si yo tengo, por ejemplo, P, que representaría un enunciado, para negarlo lo que tengo que hacer es ponerle el conector lógico, que se llama tilde,
está antes de la letra. Van a verlo así o con un poquito de onda, pero significa lo mismo, la negación. Entonces esto significaría no P. Acuérdense siempre, si usted tiene una proposición que niega, se la simboliza de este modo. Si no niega, es P solamente. Vamos a hablar de la conjunción. La conjunción sería un tipo de enlace que enlaza dos o más enunciados. Y este tipo de enlace, generalmente en el lenguaje ordinario se utiliza la palabra y para enlazarlos, pero no es tan simple, porque como dije otra vez, el lenguaje ordinario tiene muchas variantes y muchos usos y muchos sentidos, por lo tanto debemos precisar un solo sentido de la conjunción. Y el sentido de la conjunción que podemos precisar sería que la conjunción enlaza enunciados. Y este enunciado que se enlaza puede ser enlazado en oraciones en el lenguaje ordinario como aquellas que se definen como conjunciones copulativas o conjunciones adversativas. No todas, pero la mayoría. En el lenguaje normal, ordinario, hay dos tipos de conjunciones. Las que son copulativas, eso voy a poner aquí. Son copulativas y las que son adversativas. Las copulativas se enlazan con y, a veces con e, a otras veces con ni. Ya vamos a ver algún ejemplo. En cambio, las adversativas son mucho más tiene más cantidad, digamos, de pueden ser más sin acento, pueden ser pero, pueden ser aunque o sin embargo, son las más comunes. ¿Por qué son adversativas? Porque cuando ponen dos enunciados y le ponen pero, lo que están haciendo es como separar a los enunciados y que el segundo sea como contrario al primero. Por ejemplo, yo puedo decir iría al cine, pero no tengo plata. ¿Bien? Esa es una conjunción adversativa. Porque dice iría al cine, pero no tengo plata. Es como decir que la segunda, de algún modo, como contraer la primera. ¿Bien? Pero si yo digo, voy al cine y luego a comer, este tipo de conjunción es copulativa. Estoy diciendo que voy a hacer una cosa y luego la otra en ese orden. ¿Bien? Fíjense que las dos son conjunciones, pero una es adversativa y otra es copulativa. Bien. Lo mismo que yo dijera aunque. Ir al cine aunque no tengo plata. Ir al cine más no tengo plata. ¿Bien? Ir al cine sin embargo no tengo plata. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? El cambio de abajo sería voy al cine y luego a comer. A veces utilizamos la E porque es una cacofonía con la primera letra de la otra, ¿no? Entonces se entiende que las copulativas son de este tipo y las adversativas son de este tipo. Pero, para la lógica, ambas se simbolizan del mismo modo. Tanto las adversativas como las copulativas. ¿Bien? Para la lógica, estas dos se van a simbolizar como P y Q. Sean esta o sea esta. Fíjense el ejemplo de ni. ¿Por qué ni es una copulativa? Porque a veces
a veces utilizamos esa palabrita como, o ese conector como si fuera o dentro de una conjunción. Por ejemplo, digo, ni tú ni nadie me convencerá. ¿Bien? ¿Por qué es una conjunción operativa? Porque visto de este modo es difícil, pero lo que tenemos que hacer nosotros es distribuir las proposiciones. Las proposiciones dirían, ni tú me convencerás, ni nadie me convencerá. ¿Y cómo están unidas esas dos? Con una I. Ni tú me convencerás y ni nadie me convencerá. Entonces sigue siendo una conjunción operativa. Pero claro, así visto parece que no es así, pero hay que ordenar las oraciones. Entonces esto quedaría como, ni tú me convencerás y ni nadie me convencerá. Y aquí tiene un tercio entonces, que es lo mismo. Y ahí podríamos escribirlo también como la conjunción de dos negaciones. No, porque la oración es ni tú me convencerás, pero no estoy negando eso. Por eso que no es tan simple a veces. Profe, la anterior que era iría el cine, pero no tengo plata, ahí la negación. Ahí sí, como parte de la ahí afirmación. ahí tiene que haber puesto no. Pero digamos que ustedes pongan la negación, pero la fórmula, lo que quiero mostrar es que es una conjunción. Pero claro, si dicen no tengo plata, sería pedir y no. Ahora, otra cosa, no siempre que tenga I es una conjunción. No es tan simple. Esto parece química. Te da una regla, pero a veces funciona y a veces no. No. Si yo digo, por ejemplo, Juan y Pedro son amigos, eso no es una conjunción. Porque lo que estoy diciendo es, Juan es amigo y Pedro es amigo. ¿Bien? Pero no es una conjunción, porque en realidad pertenece a otra rama de la lógica, y esta es otra oración que tiene que ver con que ser amigo es un tipo de predicado que se le atribuye a dos sujetos. Entonces lo que estamos haciendo es una lógica de relaciones. Hay una relación entre dos sujetos mediante un predicado. Entonces, si yo quisiera simbolizar esto, la función proposicional sería algo como esto. Y si yo pongo las dos primeras letritas, entonces me quedarían como J, P, y vamos a poner la primera A mayúscula. Bueno, estoy diciendo que hay una relación entre J y P. Y eso se llama lógica de relación. Siempre me parece peronismo. Ah, Siempre me parece estamos condenados al peronismo. Entonces, esto es una lógica de relaciones y no es una conjunción. Entonces, acuérdense siempre. No, aquí no se utiliza ese mismo simbolismo, es otro simbolismo, es este de aquí. Ahora, si vos quisieras hacerlo, forzarlo así, podrías P, nada más. Claro, pero bueno, no, sería un solo enunciado, nos perderíamos de toda la riqueza lógica de que es una relación. Claro. ¿Bien? Entonces, estas relaciones, acuérdense, son un predicado para dos sujetos, o para tres sujetos, para cuatro sujetos. ¿Bien? Entonces se relaciona un predicado. Y esa relación es lo que estamos en lógica de relaciones. Entonces, no siempre que vean I vayan a poner una conjunción. A veces no es una conjunción, a veces es una relación. La lógica de relaciones no entra en este curso. Así que no lo vamos a ver. Pero aquí está presente y se puede hacer.
igual, ustedes si estudian lógica, como les digo, si van a la fórmula no van a tener ningún problema. La fórmula siempre le va a dar lo mismo. El problema es al revés, cuando pasamos de el lenguaje ordinario para la lógica. Ahí es como que a veces dudamos qué es esto, qué es lo otro, y puede haber discusiones si es negación, si no es negación. Ahí podemos discutir, no hay ningún problema. Ahora, por eso no vamos a trabajar con enunciados del lenguaje ordinario, sino con la fórmula lógica, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, puede haber discusiones en si esto se forma así o se formula de este modo, sí. Porque si alguno le pone un sentido, esta oración en Santiago del Estero tiene este sentido y no el otro sentido. Bueno, entonces, ¿cómo lo formula lógicamente? ¿Ven? Como conjunción, como disyunción, porque el santiagueño a veces habla de un modo raro y dice, ¿qué está diciendo? ¿Me está retando? ¿Me está alabando? ¿Me está haciendo una conjunción, una disyunción? Tendremos que interpretar primero el lenguaje pragmáticamente y luego pasarlo a la lógica. Y ahí está el problema. Entonces, ahí sí puede haber un montón de diferencias a la hora de interpretar, pero no al revés. Si trabajamos con una lógica no hay ningún problema porque las fórmulas son exactas, no te van a dejar ningún lugar a dudas, digamos, de cómo se resuelve. Entonces sí puede haber que alguien diga, no, este enunciado escrito no se formula de este modo, sino de este. Bueno, podemos discutir. Entonces, la conjunción es P o Q. Este es el símbolo de la conjunción, que es como una P y Q, perdón. Este es el símbolo de la conjunción, que es como una B al revés. Entonces, esto sería P, I. Siempre va a ser IQ, por más que sea pero, aunque, más, sin embargo, siempre va a ser IQ. Bien, vamos a la disyunción. La disyunción en lógica es